Vamos a revisar una serie de temas de oftalmología. El primero que vamos a revisar es anatomía y fisiología de la visión. Entonces, como ustedes saben, esta es una figura del globo ocular de un cadáver, ¿no? Cuando se hace la autopsia, encontramos aquí al globo disecado con un corte sagital. Entonces, si nos damos cuenta, toda esta estructura, acá está del globo ocular, acá está el nervio óptico, toda esta estructura tiene ciertas características. Por ejemplo, el volumen del globo ocular es 6.5 centímetros cúbicos, ¿no? Calculado en volumen. Pesa aproximadamente un globo ocular 8 gramos cuando nosotros hacemos el estudio anatomopatológico. Tiene un diámetro anteroposterior, que se refiere al diámetro desde la parte más anterior, que sería en la córnea, hacia la parte posterior, de 24 a 25 milímetros. Este diámetro anteroposterior es el que mide en el adulto, ¿no? Obviamente cuando uno es recién nacido, este diámetro anteroposterior es menor, es de 16 milímetros, y completa casi su diámetro total a la edad de 2 años. Y en el adulto el promedio de este diámetro es de 24 a 25 milímetros. El diámetro transversal es más o menos de 23 a 24 milímetros también. Y obviamente el globo ocular, toda la estructura, se encuentra alojada en la cavidad orbitaria. Esta es la cavidad orbitaria, donde se encuentra alojado ese globo ocular. Lo más importante de resaltar de la cavidad orbitaria es que es una cavidad en la cual se dice de que hay espacio para que entre más o menos 30 centímetros cúbicos de volumen, por lo cual el globo ocular, como ustedes habían recordado, más o menos tiene un volumen de 6.5. Entonces el globo ocular tiene bastante espacio dentro de la cavidad orbitaria, la cual es de mucho mayor diámetro. Y es porque el globo ocular va a estar rodeado en esta cavidad orbitaria de la grasa perorbitaria, los vasos sanguíneos, las venas, los nervios, y también tiene que tener cierto espacio con el cual el globo ocular por alguna situación pueda desplazarse sin traumatizarse, ¿no? Entonces la órbita es más grande y el globo es más pequeño, ¿no? La forma de la órbita se considera que es una forma de una pirámide cuadrangular, en la cual la base de la pirámide sería la cara anterior de la órbita. O sea, esto sería la base. Y el vértice de esta pirámide sería acá en la parte interna. Entonces es como si tuviéramos una pirámide cuya base está en la parte anterior y un vértice que está por detrás, ¿no? ¿Qué más? Esa órbita está conformada por 7 huesos, ¿no? Normalmente es una pregunta frecuente que nos pregunten qué huesos conforman la órbita. Entonces, eso sí sería bueno que ustedes memorizasen. Está formada por el hueso frontal, el cigomático, el maxilar, el esfenoides, el etmoides, el hueso lacrimal y el palatino, que van a contribuir a formar las paredes de esta órbita pirámide invertida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las paredes en sí de la órbita? La órbita tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared medial, tiene una pared lateral y tiene un vértice. Entonces, esos 7 huesos van a formar parte de estas paredes. Entonces, si memorizamos parte por parte, diremos que el techo va a estar formado por 2 huesos, que es el hueso frontal, ¿no?, que está acá, y por el ala menor del esfenoides. Entonces el ala menor va a formar parte de este techo de la órbita. Luego tenemos a las paredes mediales y la pared lateral. En el caso de la pared medial, va a contribuir a formar la pared medial el maxilar superior, una porción del maxilar superior, el hueso lacrimal, que sería una porción del etmoides y el ala menor del hueso esfenoides. Entonces, esas son las estructuras óseas que forman la pared medial. Y la pared lateral está formada por que es el hueso cigomático y una porción del ala mayor del esfenoides. Entonces, eso de ahí habría que memorizar porque a veces han preguntado eso. En el piso
el piso de la órbita, acá tenemos un corte de la órbita mirada desde abajo, para ver las estructuras del piso. Entonces acá vemos la parte del piso, ese es otro hueso que forma parte del piso de la órbita. Va a estar formada por el maxilar superior, el hueso maxilar superior, el palatino y una placa, la placa orbital del hueso cigomático, que sería este lateral. Placa orbital del hueso cigomático. Entonces esta órbita va a estar formada en su piso por estos tres huesos, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes las paredes de la órbita? Porque ustedes saben de que después hay un tema que es fracturas orbitarias, ¿no? Entonces, cuando el organismo sufre un trauma, cuando una persona sufre un trauma o un accidente de tránsito, más que hacer el globo ocular, lo primero que pueda afectarse es precisamente la órbita, porque el globo va a estar dentro de la órbita, protegida por esta órbita. Entonces, generalmente en los accidentes de tránsito, en los traumatismos, lo primero que se afecta son la órbita y sus paredes, ¿no? Entonces, de todas las paredes que hemos mencionado, la pared más delgada es la pared medial. Sin embargo, la pared que más se fractura es el piso de la órbita, ¿ya? Entonces, eso van a recordar. La fractura más frecuente de órbita son las fracturas de piso, ¿ya? Que son y justo que son el hueso maxilar superior, el que generalmente o el palatino son los que se fracturan. Pero la pared más delgada no es el piso, la pared más delgada es la pared medial, sin embargo se fractura menos, ¿no? Entonces, por ahí siempre también es una pregunta incluso para nosotros en el residentado, ¿cuál es la pared de la órbita que con más frecuencia se fractura? Y a veces uno responde medial porque piensa que es la más delgada, pero no, es el piso, ¿ya? Ahora, esto tiene una explicación. Las paredes medial, aunque fuesen más delgadas, se fractura menos porque generalmente se dice que la nariz y toda esa conformación hace de que sea un poco raro que la energía impacte sobre la pared medial. Es más susceptible la parte del piso que se fracture con más frecuencia. Luego, nuestra órbita tiene un vértice, ¿no? Ya habíamos visto que tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared lateral, una pared medial, y como es una pirámide, toda pirámide tiene su vértice, entonces este es el vértice de la órbita, la parte más profunda, y este vértice está conformado por unos agujeros. En realidad el vértice está formado por unos agujeros, y ahí vamos a tener al agujero óptico, que es este de acá, por donde va a pasar el segundo par craneal, ¿no? Y la arteria oftálmica. Tiene esta parte, la más grande, que es la hendidura esfenoidal, donde va a pasar el tercer par craneal, el cuarto, el sexto, el quinto en su primera rama, y las venas oftálmicas. Y tiene un agujero redondo, que es este con el número 3, donde pasa el quinto par, la rama 2. Ustedes saben que el quinto par tiene 3 ramas, tiene 3 divisiones, el quinto par craneal. El B1, el B2 y el B3, ¿no es cierto? Entonces, en el agujero redondo pasa la rama del B2, y en la hendidura esfenoidal pasa la rama B1, ¿no? La B3, sí, esa rama B3 no tiene una inervación a nivel del globo ocular ni del sistema visual. Son el B1 y el B2, que pasan a través de estos agujeros a nivel del vértice de la órbita. Eso también sería bueno que se lo memoricen. Este chiquito, el que dice 1, el agujero óptico, donde pasa el segundo par craneal, que es el nervio óptico, con su arteria oftálmica. La hendidura esfenoidal pasa el tercer par, el cuarto, el B1 y las venas oftálmicas. Y el agujero redondo, donde pasa el B2. ¿Ya? Luego vamos a regresar al globo ocular. El globo ocular anatómicamente se va a dividir en 3 capas. En una capa externa, que se le llama la capa fibrosa, una capa media, que se le llama la capa vascular, y una capa interna, que se le llama la capa sensorial. Entonces acá tenemos al globo ocular con sus 3 capas. Entonces la capa externa va a estar básicamente conformada por esta estructura blanca, que es la esclera, y esta esclera por delante va a formar o da lugar a la córnea, ¿no? La esclera es toda esta, y por la parte anterior tenemos a la córnea.
y donde hay la transición entre esclera y córnea se llama limbo esclerocorneal. Entonces, esas dos estructuras van a formar la capa externa del globo ocular, porque es la más externa y tiene una consistencia parecida, ¿no? Por eso se le llama la lámina fibrosa, que está conformada principalmente por colágeno, fibras de colágeno. La capa media va a estar formada por las estructuras vasculares, ¿no? Que son ricas en vascularización, en las cuales vamos a tener al iris y vamos a tener a los procesos ciliares, toda la parte de donde hay los vasos sanguíneos, y la capa interna va a estar formada por la retina, por eso se le llama la capa sensorial. Vamos a ver entonces cada una, ¿no? La capa externa tenemos conformada por dos, la esclerótica o esclera y la córnea, como les había mencionado. La esclerótica o esclera conforma los 5/6 de la parte de la capa externa y la córnea solamente 1/6. La esclera, acá tenemos un globo ocular también de un cadáver disecado, es toda esta estructura blanca, ¿no? Se dice que es la cubierta del globo ocular, que tiene una forma esférica si la disecamos, tiene un diámetro promedio de 22 milímetros y la esclera varía de grosor de acuerdo a la localización. Acá está la córnea y la parte blanca es la esclera. En la parte en que limita la esclera con la córnea, es bien gruesa esta esclera y mide 0,8 milímetros de grosor. Es donde es más gruesa, donde hay la transición entre esclera y córnea, que se llama limbo, está en el limbo, ¿no? En la parte del ecuador es un poquito más delgada la esclera, se llama ecuador a la parte, si nosotros partimos al globo ocular sagitalmente, a la parte media se le llama ecuador. Entonces, en esa parte media, la esclera es un poquito más delgada, es de 0,4 a 0,5 milímetros. Y cerca del nervio óptico, que es en la parte posterior, es más delgada aún, que 0,3 milímetros. Entonces, la esclera es más gruesa a nivel del limbo, ¿no? Entonces, en la transición de la esclera con la córnea. ¿De qué está compuesta la esclera? La esclera está compuesta en un 68% de agua, ¿no? Mayormente tiene contenido acuoso. Está compuesta de colágeno, fundamentalmente colágeno tipo 1, es el que forma la esclera. Además tiene fibras elásticas, fibroblastos, proteoglicanos y melanocitos. Ustedes han visto algunas personas que tienen unas manchas oscuras en la esclera, que son los nevos esclerales. Esas personas pues tienen algunos acúmulos de melanocitos, por eso es que se ve en la esclera esas manchas, ¿no? Y a veces muy comúnmente acuden a nosotros, a los oftalmólogos, pensando que es algo malo, sobre todo en los niñitos chiquitos que nacen. Pero es normal porque la esclera también tiene melanocitos, solo que en algunos tienen más y otros tienen menos. De la composición de la esclera lo que más tienen que recordar es que básicamente está compuesta de agua y que su fibra fundamental es colágeno tipo 1. A su vez, la esclera histopatológicamente también la dividen en 3 capas. Una es la epiesclera, la otra capa es la estroma y la tercera capa la lámina fusca. Entonces, esta esclera a la vez también histológicamente tiene 3 capas. Entonces, acá vemos un corte histológico donde esta primera línea de acá sería la epiesclera, que es la parte más externa, más superficial, es la más delgada, con haces sueltos de colágeno y con sustancia fundamental abundante, ¿no? El estroma escleral viene a ser esta de acá, es avascular y está densamente inervada por ramas de los nervios ciliares posteriores, ¿no? Y la lámina fusca, que es la parte más interna de la esclera, esta lámina así que se ve así marroncita, tiene esa coloración y ese nombre, se dice fusca significa oscuro, ¿no? Entonces tiene ese nombre porque ahí es donde están los melanocitos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los melanocitos y eso? Entonces se encuentran en la capa más interna de la esclera, en la lámina fusca, pero a veces se dejan reflejar hacia afuera, ¿no? Eso es en cuanto a la esclera, que es el primer componente de la capa externa del globo ocular. Ahora, la segunda estructura que forma parte de la capa externa es la córnea. La córnea es una membrana transparente, casi circular. Ustedes han visto acá la córnea. No se confundan. La córnea es transparente. La parte que deja ver aquí, la marrón, es el iris, ¿no es cierto? Pero encima, como si fuese una tapita de un reloj, está la córnea.
Esta foto, por ejemplo, acá hay unas tijeras, acá están cortando la esclera, como ya este es un ojito que se ha enucleado, acá en el laboratorio de disección, donde los residentes estudiamos anatomía, esas son unas tijeras y estamos cortando la esclera para separarlo de la córnea. Entonces, la córnea es como una tapita de un reloj transparente, ¿no? Entonces, que está conformada, que mide 12 milímetros de diámetro transversal y 11 milímetros de diámetro vertical. Estas son las medidas en el adulto. Cuando uno es niño, la córnea mide transversalmente 9 milímetros y verticalmente 10 milímetros. En la edad adulta debe medir 12 milímetros transversalmente y 11 milímetros verticalmente. Y esto es muy importante porque hay patologías como la megalocórnea, que hay gente que tiene una córnea bien grande, entonces para salir de dudas con un compás nosotros le medimos para ver si los diámetros corresponden o no. Y también en el caso de glaucoma congénito, en el cual es una característica de esta enfermedad, como vamos a ver más adelante, es la córnea que tiene diámetros mayores. Entonces lo normal es esto, 12 transversal y 11 vertical. La córnea es transparente porque carece de vasos sanguíneos. Si la córnea tiene vasos sanguíneos ya no sería transparente, ¿no es cierto? Entonces la córnea es avascular, no tiene ningún tipo de clases sanguíneos y tampoco posee ganglios linfáticos, o sea, la córnea solamente tiene nervios. Estos nervios vienen del nervio ciliar que nace de la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿ya? Esa es su inervación. Y está unida a la esclera por esa unión esclerocorneal o limbo, lo que les llamaba. Entonces, en conclusión, la córnea es transparente porque no tiene ni un vaso sanguíneo y no tiene linfáticos, pero se alimenta. ¿Cómo recibe la nutrición si no tiene vasos sanguíneos? La córnea se va a alimentar por las estructuras vecinas que le van a llevar el oxígeno y los nutrientes y por el humor acuoso que va a estar circulando y le va a llevar los nutrientes. También la córnea va a tomar nutrientes de la película lacrimal, pero ella en sí no tiene vasos sanguíneos. Si tuviera vasos sanguíneos, como hay ciertas patologías en las cuales por inflamaciones crónicas comienza a aparecer vasos corneales, la córnea se opaca. Entonces ella no tiene vasos sanguíneos. Pero la córnea tiene nervios. En conclusión, la córnea duele. Cuando ustedes se meten el dedo al ojo, es doloroso o tienen el reflejo que se llama el reflejo corneal, de que les duele. O sea, la córnea duele. Cuando hay personas que tienen una queratitis o un cuerpo extraño que hay en la córnea o se laceró la córnea, hay personas que alguien con la punta del lápiz, sobre todo los niños, se laceró la córnea, es un dolor tremendo. O sea, llegan con un dolor que ya no lo aguantan porque la córnea está ricamente inervada, ¿ya? Entonces, y está inervada por el nervio ciliar, que es rama del nervio de la rama oftálmica del nervio trigémino, que es el quinto par. La córnea, así como la esclera, también tiene capas histológicamente, ¿no? Entonces, la córnea tiene 5 capas, que las vamos a ver acá. Tiene su capa, la primera capa más externa, el epitelio. Tiene después la membrana la membrana basal, ¿no? Tiene una membrana de Bowman, el estroma, que más o menos mide 500 micras y que es el 90%, ¿no?, del espesor corneal, y tiene una membrana de Descemen, y acá al final tiene sus células endoteliales, su endotelio. Entonces, normalmente, después cuando vamos a ver las patologías de la córnea, las patologías generalmente, la mayoría están circunscritas al epitelio, como las abrasiones corneales, las laceraciones, que les estaba diciendo, cuando hay las quemaduras, ¿no?, afecta a epitelio, las úlceras, ¿no?, afecta a epitelio, algunas entran hasta el estroma, pero generalmente la mayoría de patologías van a estar aquí, en las capas superficiales de la córnea. Una de las características más importantes de estas capas corneales es que, por ejemplo, el epitelio tiene el poder de autorregeneración. Cuando nosotros perdemos células del epitelio corneal, ellas se regeneran entre 24 a 48 horas, o sea, ellas pueden regenerarse solas. Por eso es que cuando un paciente sufre una laceración corneal, nosotros lo parchamos y le sacamos el parche el siguiente día y el defecto está repitelizado, incluso sin haberlo parchado con un repitilizante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están lejos y ven que alguien se ha lacerado la córnea, lo pueden parchar con antibiótico, con cualquier crema que tengan a la mano, y eso se va a repitilizar. Ahora, existen ahora cremas repitilizantes, ¿no?, que ahora utilizamos, pero realmente
estas células tienen poder de autorregeneración. Entre 24 y 48 horas ya están regenerando nuevamente. No así el estroma, ni el endotelio, ni la membrana de Descemet, ¿no? Que no tienen poder de regeneración. La membrana basal y la membrana de Bowman se considera que son membranas virtuales. No se ha visto si tienen poder o no de regeneración, porque se supone que son espacios virtuales que se les ha dado un nombre. Ahora vamos a pasar a la capa media. La capa media está constituida o capa vascular, ¿no? Por aquellos tejidos, estructuras que principalmente van a contener los elementos vasculares del globo ocular. La capa media está constituida principalmente por el iris, que se considera el diafragma del ojo, ¿no? Porque el iris va a dar la conformación de la pupila. El iris va a dar el color del ojo y el tamaño de la cámara anterior por su conformación anatómica. La segunda estructura que forma la capa media es el cuerpo ciliar, que es un músculo. Está conformado por un músculo que es el músculo ciliar, que es el que da el poder de acomodación del ojo, y está conformado por los procesos ciliares que van a producir el humor acuoso. Y finalmente la capa, otra parte que conforma la capa media es la coroides, que es un tejido que se encarga de dar pigmento al ojo, a las estructuras del ojo, y proveer de la nutrición al globo ocular. Entonces todas estas estructuras son pigmentadas, ¿no? Tanto que a la capa media se le llama como la capa negra del ojo, la capa oscura, porque son estructuras muy pigmentadas, ricamente vascularizadas, a diferencia de las otras estructuras de la capa externa, y como son ricamente vascularizadas, todas ellas se van a encargar de nutrición. Todo aquello que es rico en vasos sanguíneos, básicamente su función es nutrición. Y de estas estructuras, la más importante para la nutrición va a ser la coroides, porque es más extensa. El iris es una estructura que está dispuesto, acá tenemos un corte histológico del iris, ¿no? El iris está dispuesto entre la córnea y la cámara anterior del ojo. Mide más o menos 12 a 13 milímetros de diámetro, y el iris tiene 0.3 milímetros de grosor. Tiene una cara anterior, ¿no? Que es la que todos nosotros cuando nos miramos a los ojos miramos el color de nuestro iris, pero estamos mirando la cara anterior del iris. Pero también el iris tiene una cara posterior. Es ricamente inervada por vasos sanguíneos que forman el círculo arterial mayor y el círculo arterial menor del iris. No tiene vasos linfáticos, tiene nervios ricamente inervada que proceden de los plexos ciliares del ganglio oftálmico. El iris está inervado por una rama del tercer par, que es el nervio motor ocular común, y recibe inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático del ojo. Acá tenemos el iris, ¿no? Entonces, el iris es una estructura que tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. En la cara anterior se encuentra menos pigmento que en la cara posterior, como ustedes pueden ver. Y el iris tiene en su estructura dos músculos: el músculo esfínter del iris y el músculo dilatador del iris. Ese músculo esfínter y dilatador van a dar los movimientos de contracción de la pupila, que se dilata y se contrae de acuerdo a las condiciones de luz, y también de acuerdo a los reflejos simpáticos y parasimpáticos. El sistema simpático va a activar la dilatación de la pupila, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen mucha adrenalina o están emocionados, las pupilas se dilatan, se abren para ver mejor. Cuando están emocionados, felices, con el corazón latiendo, las pupilas se dilatan. Y ese es el sistema simpático. Y el parasimpático hace lo contrario. Va a haber miosis, que es contracción de la pupila. La pupila que está formada que forma el iris tiene reflejos autonómicos. El simpático va a producir midriasis, que es de la dilatación, y el parasimpático miosis. A su vez, el iris causa la contracción del músculo ciliar para el reflejo de acomodación. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros queremos leer algo de cerca, tenemos que acomodar para leer. Entonces, el iris contribuye a la acomodación a través de la contracción del músculo ciliar.
Cuando nosotros leemos, nuestra pupila se hace más pequeña, nuestra pupila está en miosis, entonces se contrae el músculo ciliar para acomodar y nuestra pupila se reduce de tamaño para poder leer mejor. Es como si ustedes tuvieran una cámara fotográfica, cuando ustedes ajustan la resolución, entonces nuestra pupila se vuelve chiquitita para tener mejor resolución para lectura. Y esto en parte es comandado por el iris, ¿no? Y ese reflejo se llama de miosis acomodación, para poder leer mejor. Entonces acá tenemos al iris también, ¿no? Vemos como el iris tiene una estructura ondulante, esa es su cara anterior, su cara posterior que es más pigmentada, que está conformada por los músculos. Este es uno de los músculos que es el músculo, el dilatador del iris y el esfínter, ¿no? Y el iris, miren, descansa cerca del cristalino, esa es la córnea. Estas ondulaciones vienen a conformar los pliegues del iris. Acá está el esfínter, como les decía, el músculo esfínter, el epitelio pigmentario que está en la cara posterior y el músculo dilatador. El músculo dilatador es un músculo de orientación longitudinal. Sus fibras son longitudinales, cosa que cuando nosotros queremos dilatar la pupila, la contracción es en este sentido y se abre este espacio, la pupila, como las fibras del músculo dilatador son longitudinales, se contrae hacia acá, se dilata, abre un espacio más grande. Y las fibras del músculo esfínter son circulares, entonces estas de aquí se contraen al inverso, van a cerrar ese espacio que es la pupila. Su vascularización, ahí tenemos al círculo arterial mayor del iris y al círculo arterial menor del iris. Son grandes vasos. Por eso es que cuando se lesiona el iris hay un sangrado bastante importante. Cuando nosotros estamos operando catarata y lesionamos sin querer alguna fibra del iris, inmediatamente comienza a sangrar y se llena toda la cámara anterior del ojo. Que la córnea no deja ver el iris. O sea, toda esa parte marroncita que ustedes ven cuando se miran los ojos no se ve todo rojo, porque el iris es altamente vascularizado, ¿no? Igual cuando nosotros más adelante en la clase de glaucoma vamos a ver que queremos hacer un agujero en el iris para disminuir la presión ocular, hay que hacerlo con bastante cuidado porque si cogemos un vaso comienza a sangrar también. Ahora vamos a ver de la capa interna del ojo. Tenemos está conformado por la retina. La capa interna se le llama capa sensorial. La capa sensorial se le llama porque justamente esta capa de la retina es una estructura muy importante en el globo ocular. Es un tejido delgado, transparente, que cubre los 2/3 posteriores del globo ocular y tiene células que se encargan de captar las imágenes y transmitirlas hasta el cerebro. Por eso que esta es la capa más importante. Entonces, histológicamente la retina 10 capas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver las capas más importantes. Primero que tiene un epitelio pigmentario, ¿no? Como todas las capas, tiene una primera capa más superficial, es un epitelio pigmentario de la retina. Estas células del epitelio pigmentario de la retina se encargan de dar nutrición a la segunda capa, que está conformada por las células, los receptores, se llama capa de fotorreceptores. Entonces la capa de los fotorreceptores que está conformada por los conos y los bastones, están en la segunda capa. Entonces acá tenemos a un cono, este de aquí es un cono y este de aquí es un bastón. Esas son la segunda capa. Entonces las células del epitelio pigmentario, que es la capa 1, le da el soporte y la nutrición a la segunda capa de los fotorreceptores. Luego tenemos varias capas que son de células de sostén y que es como tenemos a la capa plexiforme externa, la capa plexiforme interna. Acá hay células bipolares, amacrinas, que son células de sostén derivadas de la microglía, ¿no? Son células de sostén. Y llegamos a una de las capas más importantes, que es la 9ª, las células ganglionares. Entonces, el estímulo de luz normalmente llega a la capa de células fotorreceptores y se va a transmitir por todas estas células, toda esta cadena de capas hasta llegar a la capa de las células ganglionares.
Y estas células ganglionares que se encuentran en la 9ª capa son las más importantes porque sus axones van a salir con la información recibida y todo este grupo de axones van a conformar lo que es el nervio óptico y el nervio óptico va a ir al cerebro. Entonces, acá tenemos una imagen de una tomografía. La tomografía del ojo, determinar a través de un espectro de colores cómo está la capa del epitelio pigmentario de la retina, que vendría a ser esta, la capa de fotorreceptores, la plexiforme externa, que viene a ser esta, la plexiforme interna, que es esta, las células amacrinas y bipolares, que son células de sostén no las toma, y acá la capa de células ganglionares, y la última capa es la plexiforme interna, que es como la membrana, ¿no? La membrana final, y el número de axones viene a ser la capa de fibras nerviosas, que son la capa ya de axones, que van a conformar el nervio óptico. Más o menos hay 1.200.000 axones de células ganglionares que conforman el nervio óptico. Entonces el nervio óptico está conformado por 1.200.000 axones provenientes de estas células ganglionares. Acá tenemos unas fotos mejores de los fotorreceptores. Entonces la primera capa es importante, ¿no? Porque da nutrición, sostén, pero de las 10 capas, las más importantes son la 2, que es de los fotorreceptores, y la 9, que es de la capa de células ganglionares, y la 10, que sería de los axones. Los fotorreceptores, para que los conozcan, acá tenemos un cono, y acá tenemos un bastón, y acá tenemos un cono. Entonces, ¿cuántos conos hay en la segunda capa? Hay 120 millones de conos. 120 millones de conos. ¿Y cuántos bastones hay? Hay 5 millones. Los conos se encargan de la visión diurna, ¿no? Son especialistas en procesar la información de colores, procesar la información en condiciones de bastante luminosidad, por eso es visión diurna, y nos dan mucha visión de detalle. Y los bastones son aquellas células que nos van a permitir ver en condiciones de poca iluminación. Entonces, por eso es que los bastones son importantes para la visión nocturna. Existen muchas enfermedades genéticas que afectan la conformación normal de los fotorreceptores. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen alterados los bastones y por tanto en la noche no tienen buena visión, porque en la noche los conos no nos sirven. Nosotros en la noche tenemos que procesar la información con células que están especializadas a captar las señales en condiciones de baja iluminación, que se llama, situaciones de penumbra. Entonces, esos son los bastones. Ahí nos comienzan a transmitir la información los bastones. Entonces hay personas que no tienen estos bastones y por tanto en la noche tienen una pésima visión. Igual sucede con alteración de los conos, ¿no? En el día hay personas que tienen una visión muy baja porque en condiciones de alta luminosidad son los conos los que se encargan de transmitir de procesar las señales de luz para que pasen por todas las capas de la retina y mandar el impulso nervioso a través de los axones de las células ganglionares hasta el cerebro. Ahora, otra cosa, ¿por qué tenemos tantos más conos que bastones? Porque hay más conos que bastones, porque los conos nos dan están más concentrados en la mácula, en la parte central de la retina, entonces es área mayor de tejido retinal y ahí por eso hay más conos. Luego vamos a ver estructuras que no están comprendidas en las capas del globo ocular, pero que forman parte del globo ocular, como el cristalino. El cristalino es un lente, ¿no? Que va a estar entre la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. Es una lente biconvexa que mide de 9 a 10 milímetros de diámetro y tiene 5 milímetros de espesor y tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Entonces, acá tenemos la cara anterior y la cara posterior. Y esos son las estructuras del cristalino. Ese es un cristalino. Es un lente biconvexo, ¿no? Entonces, la cara anterior, cara posterior. Igual el cristalino tiene sus capas, ¿no? Tiene sus células epiteliales, tiene su epitelio, tiene su corteza, tiene una cápsula y esta parte central tiene su núcleo.
Ahora, en la formación del feto, primero se forma un núcleo más pequeño, que lo van a ver ahora. Se forma cuando uno es chiquito el núcleo embrionario, después el núcleo fetal, el núcleo infantil y el núcleo del adulto. O sea, el cristalino va engrosándose conforme la edad. Quizás una de las únicas estructuras del ojo que va cambiando de acuerdo a nuestra edad. Por eso es que a raíz de que estos núcleos del adulto puedan hipertrofiarse tanto es lo que produce la catarata, ¿no? Cuando uno es joven, los núcleos son transparentes, son pequeños, y ahí el núcleo va creciendo, se hace grande, se hace grueso, se opacifica y eso es lo que da la catarata. Entonces, lo que rodea el núcleo es la corteza y el epitelio y tiene sus cápsulas, ¿no? Estas son las medidas de las diferentes partes del cristalino. Esto no es tan importante que memoricen. Esto más nos sirve a nosotros cuando operamos de catarata para hacer las incisiones por las partes más delgadas, ¿no? Y el cristalino está sostenido al ojo a través de una zónula. Entonces, ese es el cristalino. Ahora, el cristalino está sostenido al ojo por unas zónulas, que son estas de acá. Le mantiene suspendido el cristalino a los procesos ciliares. Esta zónula facilita la acomodación al relajarse cuando se contrae el músculo ciliar. ¿Para qué sirve el cristalino? El cristalino es una estructura muy importante en el ojo, que debe ser de color transparente igual que la córnea, para permitir el paso de las imágenes desde la parte externa hacia la retina. Es una estructura que tiene poder refractivo, ¿no? Y permite la acomodación, y el cristalino es muy importante porque absorbe los rayos ultravioleta. Una persona que no posee cristalino o que ya ha sido operada de catarata tiene que colocársele un lente en reemplazo del cristalino, que ahora ya los lentes tienen para protección para rayos ultravioleta. O sea, es el cristalino el que nos va a proteger de que los rayos ultravioleta entren hacia la retina y nos causen daño solar. Ahora, asimismo, el globo ocular está rodeado de estructuras que no forman parte del mismo globo, y por eso se les llama las estructuras anexas, como son los músculos extraoculares, el aparato lacrimal, ¿no? Que consta de su glándula lacrimal principal, glándula lacrimal accesoria y su sistema excretorio. Está rodeado de una membrana que es la conjuntiva. La conjuntiva en sí no forma parte del mismo globo ocular, sino es una membrana que reviste el globo y es vascularizada, y el globo ocular está rodeado también de otra estructura anexa. Entonces, todas las estructuras se consideran anexas: los músculos extraoculares, el aparato lacrimal, la conjuntiva y los párpados. Esto es todo en cuanto a la anatomía, porque después vamos a ir viendo también, conforme al desarrollo, cada estructura nuevamente. El segundo tema que tenemos que revisar es la fisiología y la patología de la refracción. ¿Cómo se forman las imágenes? Entonces, nosotros tenemos de que nuestro ojo va a captar los estímulos visuales de la parte externa, o sea, del medio ambiente, ¿no? Este estímulo visual tiene que atravesar todos los componentes del ojo. Y en ese camino, los componentes más importantes que tienen mayor poder refractivo son la córnea, el cristalino, y a través de estos llega hacia la retina, y en la retina la luz va a incidir sobre las capas de los fotorreceptores. De ahí la información va a ser llevada hasta las células ganglionares, y de ahí a través del nervio óptico la información va a seguir la vía óptica para formar las imágenes a nivel de las áreas en el cerebro que están ubicadas en la corteza visual primaria, que está en el área occipital, ¿no? Esto va a determinar que se formen las imágenes. Entonces, ¿qué significa metropía? Metropía significa cuando los rayos paralelos que vienen del infinito y enfocan a nivel de la retina, por lo tanto el punto lejano está en el infinito. O sea, eso quiere decir que metropía es que cuando los rayos que vienen del infinito enfocan directamente en la retina. Si estos rayos enfocan directamente en la retina, la información va a estar correcta y se va a formar una imagen nítida. Metrópe es aquel que no tiene ningún defecto de refracción. Es una persona en la cual, cuando mira un objeto,
Los rayos luminosos de este objeto caen exactamente en la retina y por tanto la información de la imagen es nítida. Tanto de cerca como de lejos, miren, las imágenes son nítidas porque han caído exactamente en la retina. ¿Y qué es ametropía? Es aquel ojo en el cual, sin tener alguna alteración estructural, o sea, no tiene ninguna alteración en su estructura, en la cual se produce una variación del estado de métrope. O sea, donde los rayos ya no van a llegar en la retina, sino van a llegar en otros lados y por tanto va a haber una variación del estado de métrope. Las formas principales de ametropía son la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, la presbicie, la anisometropía y la neseiconia. Todos estos son situaciones en las cuales la imagen no va a llegar exactamente a la retina. Si no llega antes, llega después, llega en diferentes posiciones, que nos va a sacar del estado de métrope. Lo normal es que nosotros estemos en este estado que se llama el estado emétrope o ojo normal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en la miopía? Vamos a ver cada uno de esos estados. Los rayos que vienen del infinito van a enfocar por delante de la retina. Entonces, si este es el arbolito que estábamos observando, va a caer por delante de la retina. Entonces, al caer por delante de la retina, la imagen va a ser borrosa. Ahora, la miopía se clasifica en dos tipos, miopía simple y miopía degenerativa. La miopía simple va a ser todas aquellas miopías que sean menores de 6 dioptrías. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien es miope, dicen, bueno, mi medida es -1, -2, -3, -4, hasta -6, esa persona tiene una miopía simple. Si ven una persona que tiene miopía mayor de -6, ya cae en la clasificación de miopía degenerativa. Entonces, las miopías simples solamente son defectos menores de 6, no tienen lesiones en la retina de tipo degenerativa, simplemente la miopía se produjo por un diámetro anteroposterior del ojo mayor que hizo que los rayos de la imagen caigan por delante. No así la miopía degenerativa, que generalmente son defectos mayores de 6, inicia muy tempranamente en niños menores de 10 años, progresa con más rapidez a partir de los 30 años y cursa con lesiones degenerativas en la retina a partir de los 40 años y es de tipo hereditario. Entonces, esos son los dos tipos de miopía. La clínica va a ser de que en ambos casos, tanto en la miopía simple como en la miopía degenerativa, el síntoma es mala visión de lejos, ¿no? Por esta formación de la imagen delante de la retina. Las personas normalmente cuando tienen miopía y ven mal de lejos, se dice que son un poco retraídas, porque como no ven bien, entonces su mundo de ellos es más cercano. Ellos ven bien de cerca, pero no de lejos. Entonces muchos niños comienzan a preferir hacer cosas de cerca, ¿no? Leer, juegos, de repente no ve bien para hacer deporte, entonces ya no juega con sus amiguitos, está más sentado, está más haciendo cosas que son de cerca. Entonces, por eso es que hay varios estudios que dicen que los miopes son más retraídos y que tienen más afición por la lectura. En la noche la miopía empeora, ¿no? Porque se produce midriasis en la noche y al miope le es mucho más difícil ver. Además, porque en la noche, al dilatarse la pupila, vemos con la parte más periférica del cristalino, que a la vez a todos nos hace un poquito miopes esa parte, ¿no? Entonces aquí estamos la visión de un miope, de cerca ve bien, pero de lejos la imagen es borrosa, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la miopía? La miopía simple no tiene ningún tipo de complicación porque no tiene lesiones en la retina. La miopía elevada sí cursa con estas complicaciones, está asociada a mayor riesgo de glaucoma tipo pigmentario, mayor riesgo de catarata de tipo subcapsular posterior, alteraciones en la mácula, los que tienen mayor de 10 dioptrías, y mayor riesgo de desprendimiento de retina. Entonces acá tenemos un fondo de ojo de un paciente miope que tiene miopía simple, normal, sin alteraciones, y acá tenemos un fondo de ojo de la miopía degenerativa. Entonces la miopía degenerativa caracterizada por lesiones degenerativas. Entonces acá vemos, miren, este es el nervio óptico normal, ¿no? De bordes definidos, un nervio óptico rosado. Acá tenemos un nervio óptico más pálido,
que tiene una atrofia peripapilar, ¿no? Aquí esta zona blanca es la esclera. O sea, en esta zona la retina se ha adelgazado tanto que deja ver la esclera, trasluce la esclera. Y esto se llama estafiloma. Cuando la retina se adelgaza tanto y deja ver la esclera, se llama estafiloma. Luego vemos la coloración de esta retina, ¿no? Es una retina que tiene esta coloración porque la retina es sumamente delgada y deja ver los elementos vasculares del ojo. En cambio acá no, es una miopía simple con una retina de un color adecuado, un brillo adecuado. Es una retina más gruesa, esta es una retina más delgada. Entonces acá tenemos varias lesiones degenerativas por retina. Miren acá cómo se ve varias parches esclerales, que la retina es tan delgada en la miopía degenerativa que deja ver toda la esclera por parches. ¿Cómo se corrige la miopía? Tenemos que mejorar la visión y vamos a corregirlo con lentes esféricos negativos, ¿no? Entonces la miopía se corrige con lentes esféricos negativos. Por eso es que dicen, yo tengo medida -1, -2, -3, porque se refiere a la medida de la luna de su lente, que es un lente esférico negativo. Puede ser de montura o puede ser de contacto, ¿no? Acá tenemos la imagen que se había formado delante de la retina. Le ponemos un lente esférico negativo, que es este de aquí, y cómo este va a traer a los rayos más atrás para que se forme la imagen en la retina y vea bien. Entonces se saca el lente, ve borroso, se pone el lente, ve bien, se saca el lente, ve borroso, se pone el lente, ve bien. Muchos de los papás de los niños que a veces presentan miopía, su niño está muy bien porque está viendo muy bien ya de lejos. Sí, pero si se saca el lente no ve. Es que eso no se va a poder cambiar, salvo que cuando uno se haga una cirugía, ¿no? Láser excimer para corregir la miopía y eso, ¿no? Pero si no, o sea, simplemente el lente uno ve bien mientras está puesto el lente, ¿no? Porque el lente es un lente que es un bicóncavo, que es un principio geométrico que hace que los rayos de luz se prolonguen hasta atrás, lo que le faltaba acá, y llega ya la imagen a la retina. Entonces, como les decía, otra forma de corregir sería ya una corrección quirúrgica, que tenemos dos tipos de corrección quirúrgica. Cambiar el poder refractivo de la córnea a través de la fotoqueratectomía refractiva con excimer láser, que lo que hace es, en vez de tener esta luna o este lente esférico por fuera en una montura o un lente de contacto, este poder lo vamos a tallar aquí en la córnea. En la misma córnea voy a tallar el poder de este lente. Y de eso se trata esta cirugía refractiva. Y la segunda forma es implantar un lente por dentro del ojo. En vez de que el lente esté por fuera, voy a implantar un lente adentro, que es este lente de acá, miren. Este lente para corregir miopía se llama lente Artisan. Entonces, ese lente se le implanta por detrás de la córnea y por delante del iris, ¿no? Entonces, con eso ya puedo corregir la miopía, ¿no? El otro defecto de refracción que estudiar es la hipermetropía. Entonces, en la hipermetropía va a suceder lo contrario de la miopía. Los rayos que vienen del infinito van a incidir por detrás del ojo. Entonces, la imagen también va a ser borrosa, pero incide por detrás. En la miopía inciden por delante, en la hipermetropía los rayos inciden por detrás. No es un defecto progresivo, carece de complicaciones graves. La hipermetropía generalmente se asocia a que ¿por qué el rayo, el estímulo cae por detrás del ojo? Porque se dice de que el diámetro antero-posterior del ojo, que debería ser de ¿cuánto? 24, ¿no? En el caso de los hipermétropes se ha visto que su diámetro es menor. O sea, el globo ocular es más chico y los rayos llevan el estímulo detrás, cae por detrás del globo, porque el globo es más pequeño. Y algunas veces puede estar asociado a edema macular y a tumor orbitario. Se dice que los hipermétropes altos, que tienen más de 8, tienen más riesgo de tener algún tipo de edema macular o tumores orbitarios. Bien raro. También tenemos dos tipos de hipermetropía: la hipermetropía manifiesta y la hipermetropía latente. La hipermetropía manifiesta y hipermetropía latente. La hipermetropía latente es una hipermetropía que tiene la mayoría de niños y adultos jóvenes, pero que no da ningún tipo de síntoma porque hasta cierto punto es un poco fisiológica,
y a través de la acomodación se puede traer ese objeto de detrás a la retina. Y la hipermetropía manifiesta sí es aquella que da los síntomas y que no puede, por el poder de acomodación, traer el objeto de detrás a la retina y por tanto requiere una corrección óptica. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar si la hipermetropía es manifiesta o latente? La hipermetropía latente no da síntomas y la hipermetropía manifiesta, como su nombre le dice, manifiesta, sí va a dar los síntomas, ¿no? Entonces, existe mala visión próxima. Si el miope no veía bien de lejos, el hipermétrope ve bien de lejos, pero ve mal cuando está de cerca o de mediana distancia. Esto le va a causar que tenga dolor de cabeza y cansancio en relación al esfuerzo visual. Muchas veces se puede presentar estrabismo, ¿no?, en aquellos hipermétropes altos. Tienen mayor riesgo de hacer glaucoma de ángulo estrecho y en el fondo de ojo a veces se confunde, tienen una papila, a veces un poco de bordes borrosos que se puede confundir con papiledema. Y por eso en el fondo de ojo uno de los signos es el pseudopapiledema de los hipermétropes. Entonces, ¿cómo es el tratamiento del hipermétrope? Se le antepone un lente bicóncavo que traiga la imagen para delante de la retina. Entonces, en el caso de la miopía era un lente biconvexo, aquí es un lente bicóncavo que traiga la imagen por delante de la retina. Entonces, el lente bicóncavo es un lente esférico positivo. Entonces, los hipermétropes, después si tengo medida más 1, más 2, más 3, porque la luna es biconvexa y es positiva. Entonces, esa luna se puede poner en anteojos o en lente de contacto, ¿no? En los niños la hipermetropía es fisiológica, no se corrige cuando el defecto es bajo, cuando los valores son bajos, cuando no hay síntomas y cuando no tienen estrabismo, ¿no? Entonces es una hipermetropía latente, no es necesaria corrección. Pero en los niños con estrabismo sí se les corrige, sí se les da toda la hipermetropía. Entonces ahí sí hay que corregir totalmente. Por ejemplo, acá tenemos una niña que tiene un estrabismo, un ojo que está desviado hacia adentro. Eso se llama esotropía. Se colocan los lentes y miren, los ojos se arreglaron. Entonces, en los niños con estrabismo sí hay que corregirles siempre la hipermetropía. Eso sí hay que corregir siempre. Y en los adultos solamente cuando da molestias, ¿no? Cuando no ve bien de lejos, tiene cansancio, cefalea. El otro defecto que vamos a revisar es el astigmatismo. ¿En qué consiste el astigmatismo? El astigmatismo, los rayos luminosos no forman foco porque hay diferente capacidad refractiva en los meridianos. Entonces, el astigmatismo es lo siguiente. Nosotros vemos un objeto y la imagen se puede formar adelante o atrás o en la retina, pero no se forma nítida, se forma distorsionada, porque no hay capacidad de formar foco. Debido acá hay una línea que hace a la córnea es la que produce el astigmatismo. La córnea, en vez de ser una esfera perfecta, como esta de acá, está un poco oblongada. Aquí está una línea. Entonces, como es oblongada, la figura del estímulo se va a formar con aberraciones. Entonces, los síntomas dependen de la cantidad de astigmatismo y el tipo de astigmatismo que tengan. Y generalmente el paciente astigmata tiene mala visión de lejos y mala visión de cerca. ¿Se acuerdan que el miope veía bien de cerca y veía mal de lejos? El astigmata ve mal de lejos y de cerca. O sea, en las dos distancias el astigmata ve mal. Porque no es cuestión de que el objeto caiga ni delante ni detrás de la retina, sino en cualquier lugar que caiga el objeto cae con distorsión, porque la córnea es irregular. Entonces, ese es uno de los defectos que da más síntomas, que más le molesta a los pacientes. El tratamiento igual es con lentes, ¿no? Y el lente que corrige las aberraciones es un cilindro. Entonces, en este caso son cilindros negativos los que van a corregir el astigmatismo. Entonces, hay que prescribir los lentes con el máximo valor de cilindro tolerado. Los astigmatismos altos, ¿no?, producen bastante astenopía, que es cansancio visual. Los lentes de contacto, en el caso de lente de contacto, se llaman lentes de contacto rígidos,
que son para corregir el astigmatismo, y el tratamiento quirúrgico en este caso también se puede hacer con láser para corregir en la córnea las irregularidades y dejar una córnea más esférica. Luego tenemos los defectos de acomodación. Entonces los defectos refractivos son miopía, hipermetropía, astigmatismo. Luego tenemos las alteraciones de la acomodación. Aquí nosotros tenemos un gráfico que nos muestra que si nosotros estamos viendo un objeto lejano, entonces vamos a ver cómo se comporta acá el cristalino. Este es el cristalino, este es el iris. Entonces en la visión lejana estos músculos están relajados. Y en cercana, miren la proximidad del músculo con el cristalino. Entonces, la acomodación de la visión cercana, y es la capacidad del sistema óptico del ojo para cambiar su poder dióptrico gracias al aumento de la curvatura del cristalino. Acá la curvatura es más plana, ¿no? Acá la curvatura es más ovalada. Está enfocando para ver de cerca. Entonces, a eso se llama convergencia. Tiene que convergir para acomodar, para poder ver de cerca. Entonces, cuando nosotros tenemos menos de 40 años, nosotros estamos viendo un objeto de lejos e inmediatamente puedo ver un objeto de cerca, porque el cambio de mi cristalino de esta fase a esta es bien rápido. Pero ya a los mayores de 40 años ya no tienen este poder de cambiar la curvatura del cristalino con esa facilidad. Entonces pierden la acomodación. Ya no acomoda su cristalino. Entonces pierde la acomodación y se va a producir lo que es la presbicia, que es la disminución de la amplitud de la acomodación, ¿no? Ya no hay ese poder, lo cual va a dificultar la visión cercana. Y acá dice entre 46 a 60, pero en realidad ahora se ve que es desde 40 hasta de 36 años, ya están perdiendo la acomodación ahora, porque ahora la gente está haciendo muchas cosas de cerca. Entonces, el Wii, el Nintendo, el celular, todo, entonces están utilizando toda su acomodación de cerca y ahora se está presentando el presbicia más tempranamente. La clínica es, como no tengo poder para acomodar de cerca, yo voy a alejar el papel o los objetos para tratar de verlos más de lejos. Entonces, por ejemplo, miren, un presbita sin corrección tiene que poner el libro en el suelo para poder verlo, porque de cerca no funciona su acomodación. Entonces, siempre los pacientes dicen, ya no veo, estoy alejando el papel para mirar. Tiene dificultad para todo lo que es trabajo de cerca y computadora, y tiene un retraso en el reenfoque de lejos tras el uso de acomodación. Eso se refiere a que cuando logra ver algo de cerca, ¿no? Está viendo algo así, después cuando va a mirar para lejos, se le pone borroso por unos minutos. Esa capacidad de nosotros de cambiar lejos, cerca también, como somos jóvenes, eso se va perdiendo después. Entonces tiene dificultad para, después de haber estado leyendo algo, ver de lejos y a veces ve borroso. Y el tratamiento aquí también es con lentes, ¿no? Una corrección óptica para usar lentes de cerca. Lentes que son esferas positivas para que pueda acomodar de cerca. Luego el otro defecto de refracción es la anisometropía. Generalmente es un concepto que deben recordar porque esto de acá a veces sí ha venido en algunas pruebas. ¿Qué es anisometropía? La anisometropía es la diferencia de 2 dioptrías o más de poder entre un ojo y otro. O sea, cualquier diferencia mayor de 2 entre un ojo y otro se llama anisometropía. Entonces yo puedo tener en un ojo una miopía de -2 y en el otro tengo -5 de miopía. Esa diferencia mayor de 2 se llama anisometropía. Es una condición. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esas diferencias no son normales. Van a producir ambliopía, ¿no? Son la principal causa de ambliopía. ¿Por qué? Porque el cerebro y el ojo tolera diferencias menores de 2. Cuando ya hay diferencias mayores de 2, el cerebro lo que hace es suprimir el ojo que está peor. O sea, si yo tengo -2 y -5, obviamente con el ojo de -5 voy a ver peor. Entonces el cerebro trata de mirar con el -2 y con el -5 lo anula y eso va a producir la ambliopía o el ojo perezoso. Va a producir también que el paciente tenga visión monocular. El cerebro escoge un ojo para mirar.
¿no? O que a veces tenga visión binocular, pero sea alternante. Y el otro concepto que deben recordar es aniseiconia. ¿Qué es aniseiconia? Es cuando imágenes de diferentes tamaños a nivel cerebral que no se pueden fusionar y que generan grandes trastornos en el paciente al existir diferentes medidas de dioptría entre un ojo y otro, o sea, más de 3 que se puedan generar. Entonces, la aniseiconia es cuando hay diferencia de más de 3 dioptrías. Cuando hay diferencia de más de 3 dioptrías entre un ojo y otro, un ojo manda el estímulo de un tamaño y el otro ojo manda el estímulo de otro tamaño. Entonces el cerebro, al no poder fusionar dos imágenes de diferentes tamaños, porque nosotros tenemos visión binocular porque un ojo manda la información cerebral al cerebro y el otro también, porque yo miro con los dos ojos un solo objeto, y estas se fusionan en mi cerebro y yo voy a ver un objeto. Yo tengo dos ojos, pero veo siempre un solo objeto. Pero cuando hay diferencias más de 3 dioptrías se produce aniseiconia. El cerebro recibe información tan asimétrica que no puede fusionar y termina viendo solamente un objeto que es del ojo del mejor ojo, ¿no? Entonces eso se llama aniseiconia, diferencias de tamaños a nivel cerebral que no se pueden fusionar cuando hay más de 3 dioptrías.